Hola colegas, buenas tardes, espero que estén bien. Estos dos videos van a ser rápidos, en total serán 4 ejemplos de la aplicación de leyes de Newton en movimientos circulares. Entonces les traigo el primero que es este sistemita que se llama péndulo cónico. Un péndulo cónico no es otra cosa que, aquí miren lo que me encontré, tengo una cuerda, le ato un objeto y mis dedos los voy a mantener pues digamos que estáticos, no van a moverse. Lo único que se va a mover es la cuerda haciendo, bueno, vamos a poner en la misma dirección un péndulo que hace un círculo, ¿ok? Hace un círculo así. Ya. Se dice cónico porque dibuja un cono mientras la cuerda con el objeto va dando vueltas. Entonces, este es el mismo dibujito que tengo aquí en mi izquierda, ¿ok? Es un círculo. La idea de aquí, o lo más complicado, será cómo describir este sistema. Cómo, pues sí, describirlo a través del uso de fuerzas y de los diagramas de cuerpo libre. Bueno, empezamos como ya sabemos. El primer paso va a ser determinar la rapidez del péndulo cónico. ¿Y por qué es el primer paso? Porque es lo que nos piden, ¿no? Es lo que nuestro enunciado nos solicita. Esta va a ser una rapidez lineal, ¿ok? No va a ser una rapidez angular, va a ser una rapidez lineal y por lo tanto tengo que tomar en cuenta que esto se está moviendo en un movimiento circular. Entonces, eso es lo que nos piden. Segundo paso, pues tenemos que plantear el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, en este caso va a ser, aquí va a estar mi masa, ¿vale? Voy a llamar masa 1 si quieren. Masa 1, diagrama de cuerpo libre 1. Entonces la idea es esta. Mi masa va a estar describiendo un movimiento en esta circunferencia, ¿okay? Que sería básicamente esto. Va a estar describiendo este movimiento aquí. Entonces lo que yo voy a hacer en lugar de analizar el círculo desde arriba, voy a analizar el círculo así, ¿ok? Entonces aquí voy a poner mi diagrama de cuerpo libre, en lugar de analizarlo así, lo analizo así. Y aquí dibujo pues lo que tenga que dibujar en las fuerzas, ¿vale? Chequen. Voy a hacer mi diagrama XY. En medio va a estar mi masa, ¿vale? Como en medio está mi masa, hacia acá va a haber una fuerza que va a ser esta fuerza generada por la cuerda. Esta misma de acá. Entonces aquí va a haber una fuerza de tensión con cierto ángulo. Si se fijan, el ángulo en realidad estaría aquí arriba. Pero como este ángulo es el mismo que este de acá, lo puedo poner aquí. Y aquí me sirve para calcular cosas. Este va a ser la tensión, ¿vale? ¿Y qué otra fuerza afecta? Pues el peso. No hay más fuerzas que afecten. Y ya acabé mi diagrama de cuerpo libre, ¿ok? No tengo fuerzas aplicadas hacia adentro y nada más. Entonces mi tercer paso pues va a ser plantear mis ecuaciones. Mi suma de fuerzas en X y mi suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en X va a ser igual a... Aquí me pregunto si en este diagrama de cuerpo libre va a haber un movimiento. ¿Se va a mover con respecto a X o con respecto a Y? La respuesta es que sí se va a estar moviendo con respecto a X, porque en todo momento hacia adentro del círculo va a sentir una cierta aceleración que nosotros conocemos como aceleración o celeridad radial, mejor dicho. Entonces yo escogí esta pintura en donde mi masa se encuentra aquí, del lado izquierdo. Entonces mi aceleración, mi celeridad radial va a ir hacia la derecha. Pude haber escogido hacia la izquierda y mi celeridad radial hacia la izquierda y tendría que ponerle un signo negativo, pero pues recuerden que tratamos de comprometernos con los signos lo menos que podamos. Entonces, esta suma de fuerzas va a ser igual a una masa del objeto por mi celeridad radial. ¿Por qué? Porque en X iba a sentir una celeridad hacia adentro del círculo. ¿Okay? Por eso va a ser igual a masa por celeridad radial. Y ya, esto es lo nuevo en un círculo. Todo lo demás va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿quiénes van a hacer la suma de las fuerzas? Pues la única que tiene componente en X va a ser la tensión. Tensión en X. Esta sería la tensión en X, pero es exactamente lo mismo que este. Y con respecto a mi triángulo es el cateto opuesto, entonces ocupo el seno. Tensión en X, voy a ponerla así, es igual a masa por aceleración radial. Y la hago bonita, como les dije, sería tensión por el seno del ángulo es igual a masa por aceleración radial. Eso para X, ahora para Y, suma de las fuerzas en Y. Tengo que aquí no hay movimiento, aquí va a ser igual a 0. Y va a ser igual la suma de las fuerzas a la tensión, perdón, no sé si se veía, a la tensión en Y, que es esta parte de la tensión, esta componente,
pero también tengo el peso, entonces menos el peso. Y esto va a ser igual a 0. La pongo bonita. T por ahora, con respecto a mi ángulo, es el cateto adyacente. T por coseno menos el peso, se queda así, es igual a 0. ¿Okay? Aquí tengo mis ecuaciones que voy a utilizar, la 1 y la 2. Me piden la rapidez. ¿De dónde voy a sacar la rapidez aquí? Recuerdo que dentro de la aceleración radial, dentro de la celeridad radial, recuerdo que la celeridad radial va a ser igual a la velocidad lineal entre el radio. ¿Okay? Entonces, en mi paso número 4, donde yo haga matemáticas, ¿qué va a suceder? Voy a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2, no tengo más ecuaciones. Entonces, de aquí puedo obtener la velocidad y la vamos a poner de 1, despejar la velocidad, la rapidez lineal. Entonces esto se va a ver T seno del ángulo es igual a masa por, y en lugar de celeridad radial le voy a poner rapidez lineal entre radio. ¿Okay? Y ahora lo que voy a hacer aquí algebraicamente es que aquí no me dieron datos, ¿vale? Va a ser un problema algebraico. Pero usualmente no voy a tener la tensión de la cuerda, voy a tener otros aspectos como son su masa. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser despejar la tensión de 2 y sustituirla en esta ecuación. ¿Okay? Sustituirla en esta ecuación. Entonces despejo la tensión y me queda la tensión es igual al peso entre el coseno del ángulo. La despejé de aquí. Y ahora la voy a enchufar en la primera. En lugar de tensión voy a poner eso. Peso por coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual a masa, rapidez al cuadrado entre radio. Y de aquí ya terminé. Lo único que voy a hacer es arreglar un poquito esta ecuación. ¿Vale? En lugar del peso voy a poner masa, gravedad. Masa, gravedad. Y en lugar de seno entre coseno, aquí hay un 1, es como si multiplicara fracciones, me va a quedar alguna seno entre coseno. Seno entre coseno me va a dar tangente, entonces me queda tangente del ángulo es igual a masa, rapidez lineal entre radio. Esta masa la puedo pasar dividiendo y este radio lo puedo pasar multiplicando. Las masas se me van a simplificar, me va a dar 1. Me va a quedar radio por gravedad por tangente del ángulo es igual a la rapidez al cuadrado y de una vez le paso la raíz. Y esa es la forma de encontrar la rapidez lineal de un péndulo cónico. ¿Ok? ¿Por qué me interesa esto? Porque vean, solo depende del ángulo con el que se está abriendo, la gravedad que es una constante y esta R. ¿Quién va a ser esta R? Pues el radio con el que el círculo se abre. Va a ser la distancia de la masa al centro de mi sistema. Ese va a ser el radio. Entonces solamente con el parámetro del radio y con el parámetro del ángulo, no depende de la masa, vean, no va a depender para nada de la masa, voy a obtener la rapidez del péndulo, utilizando leyes de Newton, ¿vale? Obviamente esto es una generalización, depende de qué datos me den, pero lo único que me interesa es que entiendan como tal cómo plantear hasta el paso número 3. Lo demás ya son matemáticas y puedo hacer pues, lo que necesite. Ahora el siguiente ejemplo va a ser el ejemplo 9, que es una cubeta de agua, ¿vale? Este va a ser un movimiento circular vertical, ¿va? Lo voy a poner aquí. Movimiento circular vertical. Alguien se aburrió, empezó a darle vueltas a una cubeta, ató una cubeta a un hilo, le empezó a dar vueltas en un círculo vertical, ¿vale? Y la respuesta es, la cuerda es de 0.6 metros. Entonces esta cuerda va a ser de 0.6 metros, que sin querer ya nos dieron el radio. Y me piden la rapidez máxima para no derramar el agua en el punto más alto. Entonces veo que esto es un problema en donde estoy considerando movimientos circulares y también requiero leyes de Newton. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Lo único que me piden es la rapidez máxima. Entonces va a ser un problema muy similar al que estábamos analizando anteriormente. Así que, pues lo hago. Primer paso, ya lo tengo, rapidez máxima. Ahorita van a ver a qué se refiere con rapidez máxima. En un segundo paso tengo que plantear el diagrama de cuerpo libre de mi único objeto que está aquí, que es esta masa que tiene cierto líquido. ¿Okay? Ese cierto líquido siempre tiene que estar pegado a esta superficie porque si no, pues el agua se caería, ¿no?
Y si tú le das vueltas con una cierta rapidez, el agua va a mantenerse ahí en la cubeta. Creo que todos hemos hecho eso alguna vez, ¿no? Cuando éramos chiquitos. Entonces, si va lento o a una rapidez menor a la indicada, a la máxima para que se quede pegado, pues el agua se va a caer. Entonces, yo quiero la rapidez máxima para no derramar el agua. En realidad sería rapidez mínima. ¿Ok? Porque menos de esta rapidez sucede que el agua se va a caer. Y más, pues no hay problema, va a seguir ahí pues pegada a la cubeta. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre que tengo, voy a tener X y en Y voy a tener hacia abajo una tensión. Lo que voy a analizar aquí va a ser el líquido. Entonces va a ser el diagrama de cuerpo libre del líquido, en este caso del agua, ¿vale? Entonces en el agua no está afectando una tensión. De hecho, lo que está afectando aquí es que se encuentra sobre una superficie. Entonces va a haber una fuerza normal hacia abajo. ¿Ok? Va a haber una fuerza normal. Y ahora, la otra cosa que va a haber también, pues es un peso del agua, que también va a ir hacia abajo. Va a haber un peso aquí. Y esas van a ser mis únicas fuerzas. Así que planteo mi diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de Newton. Suma de fuerzas en X, esto me da 0. No tengo fuerzas en X. Y ahora, suma de fuerzas en Y, esto me tiene que dar, va a ir hacia abajo. Y esto está en un círculo, entonces hacia abajo voy a sentir celeridad radial. Así que como va hacia abajo tiene un signo negativo, menos masa del agua por la celeridad radial. Ahora, ¿quiénes van a ser las fuerzas? Pues las dos son negativas si se fijan, menos la normal, menos el peso. Ya no les pongo en Y porque toda la fuerza está sobre el eje, entonces no hay componentes, o la componente, mejor dicho, es la misma que la magnitud de mi vector. Esto es igual a menos masa por celeridad radial. Y ahora, pues todo es negativo. Si multiplico toda la ecuación por un menos, me queda n más w es igual a m por AR. ¿Ok? Ya acabé. Después siguen las matemáticas, pero en las matemáticas tengo el truquito para resolver este problema. Me piden la rapidez mínima para no derramarse el agua. ¿Cuándo se derrama el agua? El agua se derrama cuando la fuerza normal de la cubeta con respecto al agua es 0, es decir, cuando se está despegando. Entonces, si yo hago 0 esta magnitud, quiere decir que en esa rapidez mi agua se va a despegar. Su normal va a valer 0. Y eso es lo que voy a hacer. La normal vale 0, porque quiero saber cuándo se despega. Se despega cuando la gravedad, cuando la normal vale 0. Es igual a masa por celeridad radial. Y ahora en lugar de peso pongo masa-gravedad igual a masa por rapidez lineal al cuadrado entre radio. Solo estoy sustituyendo las cosas. En lugar de peso, masa-gravedad. En lugar de celeridad radial, rapidez lineal al cuadrado entre radio. Cancelo las masas. Y esto me queda que la velocidad es igual a el radio por la gravedad en raíz. Y listo. Ya terminé. Puedo poner los datos. El radio vale 0.6 y la gravedad vale 9.81 y esta rapidez me da de 2.42 metros segundos. Si esta rapidez es menor, el agua se va a caer. ¿Okay? Si es mayor de este punto, entonces el agua va a tener cierta normal y entonces va a poder seguir dando vueltas. ¿Vale? Estos ejercicios son típicos de movimiento circular, así que pues les conviene tener este análisis, que es digamos que lo nuevo. Aparece una celeridad radial y a partir de aquí, este en especial tiene este truquito de que la normal vale 0 cuando se despega, cuando se derrama, pero en general, como el ejercicio pasado, si solamente sabes plantear bien en tu movimiento circular dónde está la celeridad radial, ya la hiciste.